Ya parece que estamos todos, o sea, ya van entrando todos nuestros invitados a esta charla. Bueno, les damos la más cordial bienvenida a esta charla informativa sobre nuestro curso de litigación tributaria civil, donde además vamos a tener una jornada donde vamos a poder hablar sobre actualidad tributaria. Estamos muy contentos de que hayan aceptado esta invitación, que estén hoy día acá y esperemos que sea muy provechoso para todas y todos ustedes. Y bueno, para dejar paso a la actividad, voy a dejar con ustedes a Eric Donoso, quien es el director académico del curso Litigación Tributaria Civil, un curso que ya lleva este su tercer año que estamos realizando y que esperamos que sea de interés de todos ustedes. Eric, bienvenido, adelante. Muchas gracias, Javiera. Muy bienvenidos todos a esta charla. Espero que podamos aprovechar esta hora para poder conversar de distintos temas tributarios que hoy día rondan. Y además, los que quieran pueden hacer todas las preguntas que estimen convenientes de este curso que se nos viene ahora el 28 de julio de litigación tributaria. Un curso que permite tener un barniz de lo que es la litigación tributaria con sus distintas opciones, los recursos administrativos, recursos judiciales y las técnicas de verificación que son tan importantes hoy en día frente al impuesto interno en esta litigiosidad que se da con los contribuyentes. Sin más, les paso a presentar el día de hoy un panel de lujo que tenemos. Tenemos a Carolina Sarabia, subdirectora de fiscalización del Servicio de Impuesto Interno, que nos va a contar, entre otras cosas, del PGST, del el modelo de Servicio de Impuesto Interno en lo que es la fiscalización. También tenemos a Yasmín Gajardo, socia de B2SG Abogados. Ella además es directora del Instituto Chileno de Derecho Tributario, que nos va a permitir conversar respecto a estas materias y mostrarnos quizás otra mirada respecto a lo que implican los derechos de los contribuyentes y otros temas que nos puedan aquejar. Y también tenemos a Roberto Rodríguez, quien es socio en Riquelme Sánchez y Rodríguez Abogados, que pasó por el Servicio de Impuesto Interno, estuvo en la Defensoría del Contribuyente y hoy en día ejerce de manera particular. Así que, reunidos todos, espero que tengamos una gran charla y que podamos conversar de manera fluida respecto a esta materia. Eh, Quiero comenzar cediéndole la palabra a Carolina, que nos va a contar un poco rápidamente de lo que es el PGST y ahí quizás abrir la conversación para que podamos hacer las preguntas que nos parezcan. Carolina, por favor. Hola, muy buenas tardes. ¿Cuánto tiempo tengo para la presentación? Mira, yo creo que con 15 minutos para que podamos después conversar. Perfecto, perfecto. Bueno, saludarlos a todos. Voy a compartir la presentación. Murphy, ahora no la pillo. Espérame. Esto siempre pasa, que a uno se le pierde, pero Siempre si la pasa, la probamos, probamos la Clásico, saca antes. adelante y la listo. Ya, probamos antes. Tranquilidad. ya voy a tener que compartir acá la pantalla completa, yo creo. Eh, ¿Se ve? Se Se ve en ve. modo PPT, hay que Ya, ponerla. ahora Eso ahí. poner eh, como Ahí está, perfecto. presentación. ¿Sí? No, estamos viendo el modo. Esa hay que cambiar ahí. Ahora, Ahí, Ahí está. ahí Ahí sí. está perfecto. perfecto. Ya, perfecto. Ya, bueno, entonces la idea es presentarle las temáticas y las estrategias que tenemos contenidas en el plan de gestión de cumplimiento tributario, pero en el ámbito de fiscalización. Ahora, acá yo creo que es importante, tú mencionaste, Eric, el modelo. Yo creo que a veces se confunde el modelo de gestión de cumplimiento tributario, que es un modelo respecto del cual nosotros vamos haciendo todo un proceso de identificación y análisis de diversos riesgos tributarios donde establecemos también cuáles van a ser las acciones de tratamiento que vamos a realizar respecto de los contribuyentes que tienen los principales riesgos con el plan de gestión de cumplimiento tributario, que es el plan anual
que define el Servicio de Impuestos Internos y que a partir de la ley 21.713 quedó contenido en el Código Tributario. O sea, el Plan de Gestión de Cumplimiento Tributario hoy día pasa a ser una obligación anual del Servicio de Impuestos Internos, el tener que publicarlo y también el tener que dar cuenta de sus resultados ante el Consejo Tributario y ante el Congreso. Vamos a revisar rápidamente los ingresos tributarios para ir a lo que es el plan del 2026. Entonces, ¿cómo nosotros construimos el plan de gestión de cumplimiento tributario? Lo construimos a partir de este modelo de gestión que tiene esta mirada integral del proceso de gestión de cumplimiento tributario de los contribuyentes. Esto es un modelo que se basa en administración de riesgo, que tiene en profundidad análisis de datos con énfasis, por supuesto, y eso siempre lo tenemos en cuenta, el resguardo de los derechos de los contribuyentes. Este modelo se fundamenta en nuestra estructura organizacional, en las capacidades que tienen nuestros equipos de fiscalización, de asistencia, jurídico, de evaluaciones, en una fuerte estructura y arquitectura informática, y todo esto pasa por diferentes etapas que tienen que ver con conocer a los contribuyentes, conocer sus modelos de negocio, conocer los nuevos modelos de negocio, poder caracterizar los contribuyentes dependiendo de los impuestos que los afectan, en hacer análisis con uso intensivo de información y con el uso también de toda la tecnología que hoy día tenemos disponible. A partir de eso, poder focalizar acciones en los principales riesgos del sistema tributario que impactan mayormente en la recaudación o que también impactan en la percepción de los contribuyentes respecto de el asegurar el cumplimiento tributario, en definir acciones que van a ir desde lo preventivo, el control, hasta sanciones y el tener que ir evaluando en forma permanente los resultados de nuestras acciones de tratamiento. Cuando hablamos del tratamiento es donde surgen nuestras estrategias que tienen que ver con la facilitación y la prevención, que lo que busca es entregar asistencia y servicios de calidad para facilitar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones. Estrategias de control y fiscalización que buscan asegurar el cumplimiento y ser efectivos y eficientes en la fiscalización. Nosotros tenemos recursos limitados, tenemos una cantidad de fiscalizadores limitados que pueden hacer auditorías y por lo tanto la concentración de esta estrategia va a ser respecto a aquellos contribuyentes que generen un mayor impacto en el sistema. Y por supuesto, la efectividad en la detección y la sanción del delito tributario, que es nuestra estrategia contra el fraude y el delito tributario, que además esta estrategia contra el fraude y el delito tributario la hemos tenido que intensificar en los últimos años por lo que estamos viendo, ¿cierto?, respecto de delitos o de crimen organizados que utilizan el sistema tributario para aparentar operaciones lícitas, pero que finalmente lo que está detrás es lavado de activos, es diversos delitos que ya escapan solamente al tema tributario y respecto del cual el servicio tiene que ser un ente que colabore con las otras organizaciones del Estado para entregar información, para poder hacer análisis, para detectar situaciones complejas, de mayor complejidad. Por lo tanto, una estrategia que pasa a tener un fortalecimiento al interior del servicio. Recordemos el 2024, a finales del 2024 creamos la Oficina del Crimen Organizado. Hemos estado fortaleciendo también nuestros equipos que colaboran con la Fiscalía, con el Ministerio Público, con las policías, carabineros, porque realmente lo que nosotros estamos viendo es que el servicio sí cumple un rol relevante en ese contexto de lo que estamos hablando del crimen organizado. Todas estas estrategias y todos estos tratamientos son lo que nosotros plasmamos en el plan de gestión de cumplimiento tributario, que el plan de gestión va teniendo los nuevos énfasis en la estrategia integral del servicio. Nos entrega una hoja de ruta, un marco orientador
para promover este cumplimiento voluntario, prevenir los incumplimientos, asegurar que los contribuyentes presenten sus declaraciones y paguen los impuestos en forma correcta, oportuna y justa. Y es lo que constituye en definitiva nuestro plan de gestión anual. Solo una mirada respecto de los ingresos tributarios, porque a veces nos confundimos con las discusiones que hay en el mundo económico respecto de cómo se están moviendo los ingresos tributarios, porque confundimos los ingresos reales con las estimaciones de recaudación, pero en los últimos 3 años hemos visto un incremento en la recaudación tributaria. Pasamos del 2023 de 54,4 billones reales, estamos hablando de montos reales, en un incremento de 6,8% al 2024, que llegamos a 58 billones, y del 2024 al 25 tuvimos un incremento también real del 4,3%. Con lo cual se alcanzó 60,6 billones. Por supuesto, sigue siendo el principal impuesto el IVA, pero ya está muy cerquita de la renta, estamos hablando de 28,5 billones en IVA, 26 billones en renta. Pero todo esto todavía está dentro de las determinaciones de evasión de IVA que bordean el 18% y por lo tanto nosotros consideramos que tenemos un desafío importante en términos de poder continuar trabajando para ir disminuyendo esa evasión de IVA que después tiene una consecuencia directa en renta. Desde el punto de vista del plan de gestión de cumplimiento tributario y respecto de la subdirección de fiscalización, tenemos estrategias que apuntan a la facilitación y la prevención. Acá la idea de estas estrategias tienen que ver con reducir los riesgos tributarios sin tener que fiscalizar a los contribuyentes. Y de repente suena un tanto contradictorio decir que la subdirección de fiscalización también tiene este tipo de estrategias, pero para nosotros, para la subdirección de fiscalización es muy importante prevenir, anticiparnos, evitar llegar después que los errores ocurran, que los incumplimientos ocurran. Empezar auditorías que probablemente nosotros sabemos muy bien la fecha en que la empezamos, los años que están involucrados, pero no sabemos cuándo esa recaudación se va a hacer efectiva, porque si tenemos contingencias con el contribuyente, entonces esto se va a alargar a los diferentes procesos posteriores de reclamo, de tribunales, de las diferentes cortes, hasta donde quiera llegar el contribuyente, y probablemente no vamos a generar una recaudación en 10 años. Y por esa misma razón, para nosotros, el poder definir acciones que tengan que ver con la facilitación y la prevención en los diferentes tipos de impuestos, en la renta, en el IVA, herencia y donaciones, nos ayuda a que acortemos los tiempos, que para el contribuyente sea mucho más simple cumplir y para nosotros sea mucho más simple asegurar la recaudación, con lo cual despejamos capacidad para enfocarnos en fiscalizaciones y en auditoría en aquellos que ya no están cumpliendo en forma voluntaria. Aquí algunos datos dentro de la estrategia de facilitación. Por supuesto que las propuestas que utilizamos tanto en la operación renta como en IVA son muy relevantes. Tenemos un uso muy importante de propuestas del servicio y también, propuestas de renta y propuestas de IVA que los contribuyentes utilizan. También, por ejemplo, los acuerdos anticipados de precio de transferencia son otra estrategia en el ámbito de la prevención que son muy relevantes. Evitamos todos esos procesos largos de auditorías de precio de transferencia. Y en ese contexto, algunos ejemplos de lo que está contenido en el PGCT de este año. Por ejemplo, el haber incorporado diferente información a los contribuyentes en el proceso de operación renta. Incorporamos una serie de mensajes de advertencia en línea en la declaración de renta. Eso nos permitió disminuir el número de declaraciones observadas. El año pasado tuvimos más de 500.000, 540.000 declaraciones observadas. Este año bajamos cerca de 80.000 declaraciones observadas. Entonces, ¿por qué? Porque estamos
intentando apoyar al contribuyente en el mismo momento que presenta su declaración de renta. También el hecho de transparentar los cruces de información de las validaciones de declaraciones juradas este año. Ya publicamos todas las validaciones, todos los algoritmos, todos los cruces que nosotros realizamos se publican en la página web para que especialmente los intermediarios tributarios puedan apoyar de mejor forma a sus contribuyentes. La información de las observaciones de renta, se ha promovido la capacitación de intermediarios tributarios con diferentes charlas online, online y presenciales para ayudarlos en esa presentación. En otro ámbito, que nos vamos de la operación renta a lo que tiene que ver con optimizar y transparentar el uso de información pública e internacional en el control del cumplimiento tributario. Y acá también dentro de este ámbito de generar acciones que son más estructurales, creamos un área de valoración de empresas en la Dirección Nacional. Y nuestro objetivo es que dentro del año podamos publicar las metodologías y los métodos de valoración del servicio para disminuir también contingencias tributarias. Estamos en este minuto trabajando en la redacción de una resolución donde vamos a publicar estas metodologías. Estamos invitando a distintos actores desde el mundo de la academia, desde el mundo de los asesores, de diferentes asociaciones a que puedan opinar respecto de esta resolución y de forma entonces transparente poder publicar estas metodologías y por supuesto hay una serie de acciones que también desarrollamos durante el primer semestre para disminuir el error en las declaraciones juradas internacionales que se terminaron de presentar ahora hace poquito. También buscamos continuar promoviendo los mecanismos de cooperación y prevención con los contribuyentes. De hecho, hace una semana o 2 semanas, por ahí por el 26 de junio, publicamos y hemos difundido los indicadores de industria de precio de transferencia. Nos enfocamos inicialmente en 6 industrias, importadores de bienes, en donde hicimos una clasificación en diferentes tipos de funciones que tienen los distribuidores. Entonces dijimos, bueno, entonces aquí estamos categorizando 3 tipos de distribuidores, desde el distribuidor que probablemente importa y vende directamente sin ninguna gestión adicional o sin ningún riesgo adicional, hasta el que es un distribuidor que asume muchas funciones y muchos riesgos respecto del producto que se está vendiendo en nuestro país, y en base a eso entonces determinamos diferentes márgenes operativos con toda la información que tenemos disponible en la declaración jurada de precio de transferencia, pero también en otras fuentes de información como Bloomberg, TP Catalyst. Y lo que hicimos fue, ok, nosotros estamos haciendo estos cálculos, pero antes de ir a fiscalizar, o sea, lo estamos publicando, y estamos publicando un cuestionario para que el mismo distribuidor se pueda autoevaluar, y también le estamos comunicando a través de correo electrónico que está esta información, porque lo que queremos es prevenir. En la misma línea, estamos propiciando los acuerdos de colaboración con los grupos empresariales en el marco de la sostenibilidad tributaria. Estamos invitando a 50 grupos empresariales que tienen un buen nivel de riesgo tributario para invitarlos a firmar estos acuerdos de colaboración, más allá que estos grupos empresariales hoy día tengan definida todo este marco de la sostenibilidad en términos de su marco de control fiscal, su matriz de riesgo. Más allá de que si hoy día está todo incorporado dentro de estos grupos empresariales, la idea es invitarlos a que podamos trabajar en conjunto para que firmar un acuerdo de colaboración y que dentro del plan de trabajo del acuerdo de colaboración entonces se logre todo lo necesario para generar una sostenibilidad tributaria real. Y en ese mismo ámbito, por supuesto, vamos a continuar promoviendo la suscripción de APAS y VAPAS. Entonces, tenemos toda una línea que tiene que ver con la estrategia de prevención. En el ámbito de la estrategia de control y fiscalización, ahí esta se orienta a básicamente detectar, corregir, desincentivar conductas de incumplimiento tributario, y acá tenemos auditoría selectiva, tenemos los procesos masivos que son utilizados en la operación renta en IVA, y diferentes tipos de revisiones, cumplimiento tributario en terreno, por ejemplo,
también es parte de esta estrategia. Acá tenemos algunos resultados del año anterior, en fiscalizaciones que realizamos en cuanto a operaciones internacionales, a grupos empresariales, a altos patrimonios, que son segmentos claves por el impacto que tienen en la recaudación tributaria. Cuando hablamos de los grupos empresariales, ellos representan casi el 70% de la recaudación tributaria, por lo tanto, debemos asegurarnos que exista un buen cumplimiento en estos grupos. Las acciones de auditorías, que son el recurso más valioso en términos de horas de fiscalización, también es un indicador que vamos siguiendo todos los años porque lo que buscamos es que sea utilizado en forma efectiva y eficiente. Y en este ámbito de los grupos empresariales y las empresas multinacionales, acá lo que buscamos es año a año ir incorporando nuevos análisis que nos permitan detectar riesgos en materias internacionales a partir de toda la información que disponemos, tanto de las declaraciones juradas que nos presentan los mismos contribuyentes externos, pero también información como por ejemplo de CRS, en donde estamos recibiendo información de otras administraciones tributarias, y eso nos permite hacer análisis diferentes, revisión integral de grupos empresariales con focos en el control de los intangibles, en los abusos de convenio o los potenciales abusos de convenio y el traspaso de funciones relacionados en el extranjero, la fiscalización también del correcto uso de franquicias en los proyectos de inversión y el control de ventas de entidades extranjeras son algunos de los temas que se están incorporando en el plan de gestión de este año y que están generando auditorías para los contribuyentes que detentan los mayores riesgos o las consecuencias más altas. En el ámbito de los contribuyentes de altos patrimonios, que también es otro foco de trabajo, nosotros del total de contribuyentes, personas que tenemos, hay un grupo muy menor que son 100.000 contribuyentes de altos patrimonios en donde durante este año hemos estado desplegando acciones de difusión para aquellos que están obligados a declarar TRAS y hemos estado haciendo uso intensivo también de CRS para contribuyentes que presentan riesgos de subdeclaración de global complementario o impuestos a la herencia y las donaciones y estamos usando esta información en forma intensiva. En otro ámbito que tiene que ver con el control de la evasión de renta, también tenemos algunas acciones que las vamos a desarrollar durante el año, por ejemplo, en el segundo semestre, la fiscalización a ciertas organizaciones sin fines de lucro con foco en las donaciones, las cuotas y otros que se relacionan a gastos de empresas con estas organizaciones, o sea que en las empresas se están incorporando montos relevantes de gastos que van a dar a estas organizaciones sin fines de lucro. Por supuesto, siempre la correcta declaración de los registros de renta empresariales, las sociedades de inversión y el uso de instrumentos derivados y también estamos utilizando en forma muy intensiva la información de la declaración 1955 y 1959. En el ámbito de IVA y su efecto en renta, acá estamos trabajando en una comunicación mucho más directa con las plataformas locales de ventas de bienes. Implementamos hace poquito también, una resolución que se publicó la semana pasada, un cambio de sujeto voluntario a los exportadores agrícolas quienes estaban teniendo muchos problemas con algunos de sus proveedores que tienen comportamientos o más agresivos o comportamientos de incumplimiento que los afectaban, por ejemplo, en sus devoluciones de IVA exportador. Entonces, como una medida más estructural, pero de control, decidimos implementar este cambio de sujeto. Estamos fortaleciendo también otras herramientas tecnológicas, como por ejemplo, otra herramienta que incorporamos hace poquito, que también puede que ustedes la hayan visto, un sistema de cámara en el control de angostura que nos está permitiendo tener nueva información para poder hacer la trazabilidad en las carreteras respecto de las mercaderías que se transportan y por lo tanto poder saber quiénes de esos contribuyentes están con una guía de despachos, si esas guías de despachos se están facturando, desde dónde salen, hasta dónde llegan, y lo que buscamos con eso es verificar el correcto cumplimiento del IVA, detectar situaciones de incumplimiento y, por lo tanto, fiscalizar a ese tipo de contribuyentes.
Y asimismo también se está trabajando en mejorar la información que proviene de los documentos tributarios electrónicos. Para nosotros es muy importante la calidad de esta información y por eso mismo es que se están trabajando en mejoras estructurales, tanto en la recepción, en el registro, en validaciones, porque a partir de esos datos entonces nosotros podemos hacer otro tipo de acciones. Y por último, y rápidamente, todo lo que tiene que ver con la estrategia contra el fraude y el delito tributario, un poco se los comenté antes, estamos trabajando muy intensivamente con otros organismos porque sabemos que nosotros tenemos mucha información que es vital para ello y en ese sentido potenciar este trabajo colaborativo, multisectorial, es relevante, especialmente en el ámbito del comercio ilícito. Cuando estamos hablando del comercio ilícito, no solo hablamos de cigarrillos, que afecta al impuesto específico a los cigarrillos, sino que hablamos de cosméticos falsificados, de fuegos artificiales, de ropa falsificada, carteras, etcétera. O sea, una serie de productos que vemos probablemente en el día a día que son ilegales y que están impactando en la recaudación, no solo porque finalmente acá se empiezan a crear unas mafias de empresas fachadas, de facturas falsas, de subvaloración en el ingreso de estas importaciones, de ventas en negro, etcétera. Entonces, este combate contra el comercio ilícito no solo tiene que ver con el crimen organizado, sino cómo esto impacta en la recaudación, en la informalidad y en atentar contra aquellos contribuyentes que están cumpliendo con sus obligaciones tributarias y que ven mermadas sus ganancias producto de estos ilegales. No, me fui para atrás. Bueno, y todo el trabajo que tenemos desde la Oficina de Crimen Organizado, donde estamos analizando incrementos patrimoniales, vínculos en el tema del robo de vehículos, en el comercio informal, en los proveedores del comercio informal. No me quiero tomar toda la presentación. Gracias, Carolina. Gracias, gracias. Oye, te escucho y veo un servicio de impuesto interno muy activo, con mucha fuerza, con un protagonismo bien importante. Y creo que es muy relevante que nuestra primera clase del curso de litigación tributaria justamente parte con los grandes procesos de fiscalización de impuestos internos. Así que creo que vamos a poder profundizar ahí un poco más del PGCT y quizás otras cosas más. Tenemos grandes profesores que nos van a poder ayudar con esa materia. Y quiero un poco sacar a los otros entrevistados de lo que nos acaba de comentar Carolina y quizás hacer una pregunta un poco más de lo que ustedes esperan, porque en definitiva, hoy en día tenemos quizás, ustedes digan estoy equivocado, algunos problemas que vemos en el sistema tributario. ¿Ah? Y estos problemas, que quizás pueden ser transversales, nos permiten quizás aventurarnos y decir, mira, creo que por acá pueden ir las soluciones de ellos. ¿Ah? Entonces, ustedes, ¿cuál consideran que es el gran problema o el principal desafío del sistema tributario chileno? Mejorar la recaudación, aumentar la certeza tributaria para los contribuyentes, fortalecer la relación entre los contribuyentes y la administración tributaria. Si ustedes quieren plantear un tema y decir, oye, en 10 años más revisémoslo, ¿cuál sería ese gran hito que a ustedes les gustaría revisar? Y parto por Yasmín. ¿Qué opinas tú, Yasmín? Yo creo que, bueno, muy contingente y muy relacionado con el curso que van a hacer acá, porque sabemos que la resolución de conflictos que se puede dar con el Servicio de Impuestos Internos vía administrativa y vía judicial. Partiendo por la vía administrativa, yo creo que ha sido muy importante en el último tiempo lo que ha sido de público conocimiento, que es precisamente por las RAF, que es la revisión de la actuación fiscalizadora, que efectivamente acá tuvimos un cambio de criterio interno por parte de la instrucción, pero interna del Servicio de Impuestos Internos, este es el oficio reservado, que hubo en un momento en donde se declaró que se entendía por el vicio o error manifiesto y que este solamente podía provenir del Servicio de Impuestos Internos, no del contribuyente. Después este criterio cambió nuevamente, después de un tiempo que en verdad y ahí se declararon casi todas las RAF inadmisibles porque yo creo que la mayoría de los casos las RAF son errores del contribuyente, muchas veces que incluso a veces, no sé, no recibieron la liquidación, no subieron del proceso, muchas veces tema que lo ven con el contador, que el contador no se enteró, entonces a veces llegan con el giro y no hay ninguna instancia para reclamar. Bueno, esto cambió efectivamente y el servicio emitió esta nueva instrucción donde dijo que efectivamente el vicio error manifiesto sí podía provenir del contribuyente, pero a pesar de eso igual quedó
algo abierto acá, que fue el tema de que la RAF no puede constituir una nueva auditoría por el hecho de que se revisan estos nuevos antecedentes. Y acá es en donde entramos como en un conflicto, creo yo, de interpretación también, porque las normas, desde donde está dispuesta la RAF, en el artículo 6, letra B, número 5 del Código Tributario, eh, se establece que el servicio se puede hacer esta presentación de la RAF y la obligación del servicio de revisar los antecedentes que presenta el contribuyente, y por otro lado sabemos que están los derechos de los contribuyentes en el artículo 8 bis, desde que las resoluciones deben ser fundadas, desde que se debe revisar la documentación que acompaña al contribuyente. Entonces, ha habido acá un tema, y creo que también depende un poco de la regional en la que se presenta la RAF. No hay un criterio común en todas las jurisdicciones. Y de hecho, creo que acá, como dicen, el dato mata relato. Hace poco un contribuyente solicitó, por ley de transparencia, las estadísticas de las RAF y, o sea, es preocupante porque a pesar de que cambió el criterio de que el error puede provenir del contribuyente, el 50% de las RAF presentadas en 2025 fueron rechazadas por admisibilidad. Y esto fue pedido, creo que mostraba hasta marzo la foto, y eran aproximadamente 127 RAF presentadas en la región metropolitana, y de las 127 creo que son 123 declaradas inadmisibles. Entonces, claramente estamos en un punto en que creo que urge que se aclare un poco este tema de la nueva auditoría. Y bueno, y acá creo que Roberto también puede opinar, porque como estuviste también en la EDECON, aquí el Servicio de Impuestos Internos firmó un acuerdo con la EDECON donde dijo que iban a sacar una nueva instrucción donde se iban a referir a la RAF, y bueno, que estamos todos muy ansiosos esperándola, porque creo que eso va a ser súper importante para lograr tener un criterio común, ya desde las regionales, y aclarar el tema de la nueva auditoría, porque la verdad igual es preocupante porque no está en la ley de lo de la nueva auditoría, es más una interpretación. Y esto además ha levantado todo un tema de litigación civil, porque muchos contribuyentes que han visto sus RAF rechazadas por la inadmisibilidad han presentado la vulneración de derechos, que al principio cuando se empezaron a presentar estas vulneraciones reclamaban contra el acto que estaba reclamando la RAF, por ejemplo, contra la liquidación que yo estaba reclamando en la RAF, lo cual en verdad no correspondía, y yo estoy de acuerdo ahí con el criterio que al final de la Corte Suprema, porque la vulneración de derechos es una acción cautelar, no va contra el acto reclamado, que eso, vamos por eso en verdad es el artículo 124, reclamo tributario. Por lo tanto, y la jurisprudencia posterior, que es la que se está viendo más a favor del contribuyente, es que ya los contribuyentes que reclaman contra la resolución RAF que declara inadmisible la RAF, el tribunal de primera instancia ya le está dando lugar y está ordenando al servicio que conozca la RAF y se pronuncia del fondo. No es que le esté a favor de la RAF, sino que tiene que pronunciarse el fondo, revisando la documentación que está acompañando el contribuyente. Y esto se ha confirmado también por la Corte de Apelaciones y bajo la Corte Suprema también, pero bajo como acción cautelar, no acción que vaya liquidando contra el acto que en el fondo quiere dejar sin efecto a través de la RAF. Yo O creo que sea, eso es podemos algo decir, bien relevante. te interrumpo ahí porque es muy potente que en definitiva la jurisprudencia nos está dando luces de Sí. esperanza, si uno quiere verlo de alguna manera, para los contribuyentes, porque ven que en cierta medida no están llegando con la respuesta rápida que uno espera con el recurso administrativo. Recurso administrativo que también es un curso que tenemos dentro, una asignatura que tenemos dentro del curso, que lo vamos a revisar junto con los procedimientos judiciales. Y Roberto, también te hizo como el pase, pero no te dio la palabra, en definitiva, y te la va a dar por Perdón, ti. perdón, es que quería terminar con la parte judicial, que creo que es súper importante porque además se está atacando por ese lado. Y ahora sí, perdón, Roberto, por favor, cuéntanos de tu Porque experiencia ahí. Roberto nos puede contar acá y tiene una triple mirada, ni siquiera una doble mirada, una triple mirada, porque tuvo un impuesto interno, después se fue a la DECOM y ahora está en el mundo privado, entonces tiene una visión muy amplia de lo que ha sido esta contingencia que ha dado vuelta en el mundo tributario y que hemos visto envuelto de cómo darle una solución para que en definitiva los contribuyentes, nuestros clientes, puedan ser escuchados. En definitiva, no estamos buscando nada muy extraordinario, un poco de, por favor, ayúdenos a revisar este caso. ¿O no, Roberto? Sí,
Sí, es súper interesante este tema porque tiene que ver con un tema que es más grande aún, que tiene que ver con, primero, la complejidad del sistema tributario chileno, que tiene como base los constantes cambios normativos, legislativos principalmente, que se producen ya a esta altura casi cada 4 años, digamos, con cada cambio de gobierno se viene una reforma tributaria y entre medio de esa reforma tributaria hay reformas que reforman la reforma y así sucesivamente en los últimos años ha sido bastante eh, caótico, por decirlo de alguna forma, en el sentido de que estamos llenos de normas transitorias, disposiciones supletorias, también regímenes transitorios, etcétera. Para el contribuyente es muy complejo comprender el sistema tributario y por lo mismo, y en base a lo que comentaba Carolina respecto del plan de gestión de cumplimiento tributario, cuando el servicio habla de facilitar el cumplimiento tributario, efectivamente hay situaciones como la que comentaba Yasmin, en las cuales pareciera ser que el servicio queda un poco al debe. Principalmente porque si uno analiza el tema de la RAF, a partir del año 2018, cuando se publicó la circular 34 por parte del Servicio de Impuesto Interno, eh, parecía que se abría un horizonte de esperanza y de arcoíris para los contribuyentes, porque si uno lee esa circular, el servicio declara abiertamente que quiere facilitar el cumplimiento, colaborar con el contribuyente, que sea una colaboración mutua, que exista transparencia, etcétera. Y a partir de esa fecha, entonces el vehículo de la RAF o el instrumento RAF se había convertido en una herramienta muy importante para que los contribuyentes pudieran dar solución a problemas o controversias tributarias, evitando un procedimiento administrativo más reglado, un poco más largo, y también evitando un procedimiento judicial que ya implica más costo, tanto económico como también de tiempo. Y entonces la RAF siempre en ese sentido apareció como una herramienta que podía ser muy útil para solucionar esos problemas. Con la incorporación de la tramitación, además a través de este tipo de recursos administrativos o peticiones administrativas a través de la plataforma web, evidentemente que se democratizó mucho más su uso y se hizo mucho más accesible para todos los contribuyentes y también para tener obtener representación a lo largo de todo el país mediante la plataforma. Entonces, los cambios de criterio que realiza el servicio en este sentido afectan indudablemente al contribuyente y afectan a los contribuyentes en particular que se vieron de una u otra forma negados de obtener una solución que hasta hace unos meses era muy rápida y expedita, digamos. De repente se Y cortó la llave, como económica. quien podría decir, y económica, claro. Entonces, también ahí se producen problemas de certeza jurídica para los contribuyentes, porque ¿cómo puede ser que un contribuyente que está en una situación en un mes, el otro contribuyente, y lo solucionó mediante la RAF, por ejemplo, 2 meses después, por un cambio de criterio interno, recibe un portazo, ni siquiera ya de que te digan no al lugar, digamos, sino que te declaren inadmisible, o sea, ni siquiera tienes la posibilidad de llegar a una instancia de revisión más allá del fundamento no que tenga cada caso en particular, estamos hablando aquí en general, ¿verdad? Pero efectivamente eso afecta la certeza jurídica de los contribuyentes y yo lo relaciono también con otro tipo de recurso administrativo que también es muy rápido, es muy útil, puede ser una súper buena herramienta, como un recurso de resguardo. Me tocó ver hace una semana atrás, algunas estadísticas que declaraban que más del 90% de los recursos de resguardo también o se declaraban inadmisibles o se declaraban no al lugar, digamos. Entonces, uno tiene ahí dos tipos de recursos administrativos que son fáciles de presentar, baratos, como decías tú, de rápida resolución, pero que aparentemente por criterio interno del servicio finalmente no son una herramienta tan útil como podrían serlo. Entonces, al igual que a mí, yo igual creo que el servicio se pronuncie prontamente respecto de este criterio para utilizar este tipo de herramientas. No solamente es útil para los contribuyentes en particular que están viendo la forma rápida de solucionar sus controversias, sino que además que evidentemente que entregan una certeza jurídica y también una confianza en el sistema a los contribuyentes, máxime cuando vemos que muchas veces llevar estos casos a sede judicial es lento, es engorroso y es caro además para los contribuyentes. Oye, Roberto, fíjate que rescato de lo que tú me acabas de comentar, la certeza jurídica, que yo creo que para todas las personas es fundamental,
Y quizá hoy en día estamos escuchándolo mucho, de vuelta con la invariabilidad tributaria que viene en el proyecto de ley de la construcción, y que sin duda un llamado, yo lo tomo de este lado, ¿ah? De que lo que necesitamos es darle certeza a los inversionistas de que pase lo que pase en los próximos 4 años y reforma que venga, vamos a tener una regla más o menos clara para poder invertir en Chile. ¿Ah? Y eso ha traído, y ahí vuelvo atrás cuando Carolina nos hablaba de que tenemos múltiples planes de fiscalización, uno de ellos el CRS, intercambio de información, etcétera. Y vemos en este proyecto de ley de reconstrucción nacional que hay múltiples opciones, vemos las donaciones, estamos viendo la empleabilidad tributaria, entre otras cosas, pero también hay nuevas facultades de fiscalización. Y ahí un poco preguntarle a Carolina, porque en el último tiempo hemos visto varias reformas con incrementos de facultades para impuestos internos, y muchos de los reclamos que uno escucha es el servicio de impuestos internos crece y crece en atribuciones, y pareciera que la recaudación no va de la mano con esas atribuciones y los contribuyentes no tenemos mejores derechos. ¿Tú compartes esa afirmación o crees que es excesiva la apreciación de algunos actores? Sí, a ver, primero, respecto de lo primero que estaban comentando en cuanto a todos los procesos, RAPS, recurso jerárquico, no son del ámbito de mi competencia de la Subdirección de Fiscalización, no obstante, sí están contenidos dentro del Plan de Gestión de Cumplimiento Tributario y está definido que durante el segundo semestre se debieran refundir todas las instrucciones y es una acción que se está trabajando y se debería implementar en los próximos meses estas nuevas instrucciones en relación con todas estas materias. Ahí yo sí considero que es bien importante que para llegar a la RAF, primero tuvimos una oportunidad de este otro proceso que es la RAP. Y en ese contexto, yo creo que nosotros hacemos una separación entre un contribuyente que estuvo en un proceso de auditoría, que el contribuyente pudo no haber aportado todos los antecedentes, en donde hay una citación, en donde muchas veces se conversa con el mismo contribuyente o con sus asesores y se llega a una liquidación. Respecto de lo que son aquellos contribuyentes que pasan por este proceso, pero como un cierre del año tributario que está por prescribir, que son las citaciones automatizadas y que ahí sí nosotros vemos que hay contribuyentes que de verdad no han estado dentro de todo el proceso, como que no se preocupan de que existen estas diferencias y por lo tanto muchas veces se ven enfrentados al giro, porque no tomaron en cuenta ni la citación ni la liquidación. Y yo he conversado con personas profesionales, que uno podría decir, bueno, tiene determinados conocimientos y dice, sí, me llegó la citación, no la tomé en cuenta. Y realmente cuando me llegó el giro, ahí me di cuenta de que estaba teniendo una diferencia y que tenía forma de justificarla y no lo hice. Y en esa instancia yo creo que la RAF pasa a tener mucha más relevancia porque estamos hablando que es en un periodo probablemente posterior y muchas de esas RAF sí terminan al lugar del contribuyente. Ahí yo no tengo todas las cifras, como digo, como no es ámbito de mi competencia, no tengo las cifras en este minuto acá, pero yo sé que sí ha variado respecto de lo que fue esa interpretación donde se estaban declarando muchas inadmisibles respecto de lo que está ocurriendo hoy en día. Así que yo creo que ahí, dentro del desarrollo del curso, probablemente ustedes van a ver las nuevas instrucciones del servicio, ahí van a tener harto tiempo para conversarlas y discutirlas. Respecto de las nuevas atribuciones y la recaudación tributaria, bueno, a ver, más que atribuciones, yo creo que hemos tenido acceso a nueva información, como es la información de las transferencias bancarias y también información que tiene que ver con los saldos y abonos en cuentas bancarias, que era información que nosotros no teníamos disponible
hasta antes de los últimos cambios legales y que nos ha permitido detectar situaciones de informalidad bien relevantes, situaciones en donde estamos hablando de IVA, su impacto en renta, de contribuyentes que están ejerciendo negocios, están teniendo operaciones comerciales y efectivamente estos contribuyentes o no tenían inicio de actividades, donde hemos notado un quiebre positivo en términos de que hoy día sí se están formalizando y de que sí podemos entonces encontrarlos y intentar que esas diferencias se subsanen por medio de procesos de auditoría. Pero sin esa información hubiese sido imposible poder llegar a ese tipo de contribuyentes. Ahora, no estamos hablando, obvio, que de las grandes empresas, porque las grandes empresas se rigen por otros controles y probablemente están supervisadas por otros entes incluso. Entonces, probablemente el aumento en la recaudación no es notorio, no es así gigantesco, pero sí estamos viendo que entre el 2024 y el 2025 creció un 4,3% real. Y lo que nosotros esperamos es que en la evasión de IVA es donde se empiece a ver que empiece a disminuir la evasión de IVA que hace 10 años era en torno al 20%, hoy día se está proyectando en torno al 18%, pero creemos que ahí es donde tenemos que ir generando el impacto en este tipo de contribuyentes. Tenemos que intentar, siendo cada vez más certeros y detectar más a tiempo a todos estos incumplimientos. O sea, hoy día efectivamente contamos con nueva información, pero toda esa nueva información igual requiere de cierta depuración, de cierto análisis, de generar competencia en nuestros equipos. No es tan simple ir a fiscalizar a un contribuyente con las 50 transferencias, por ejemplo, porque hay que demostrar harto más a ese contribuyente, porque en estos procesos de fiscalización tienen una complejidad más allá de lo que puede ser probablemente otro tipo de fiscalizaciones en términos de poder demostrar que existen esas diferencias. Entonces, es un trabajo permanente en el que tiene que estar el servicio. Ustedes más que conocen el dicho que está la ley, está la trampa, entonces tenemos que estar en forma permanente efectuando mejoras y modificaciones a nuestros análisis para poder ir detectando más a tiempo. Pero también, como les decía, tenemos un foco en lo preventivo. Es muy importante que los contribuyentes que quieran cumplir y que están cumpliendo bien, ojalá toda nuestra estrategia esté dirigida a ellos en esa línea. No, sin duda uno se da cuenta que el principal desafío es cómo depurar toda la información que tienen, porque uno lo ve de repente en las fiscalizaciones de CRS, por ejemplo, me ha tocado ver eh, procedimientos en los cuales se le pregunta al contribuyente por unas cuentas corrientes y las comas se omitieron, entonces el monto queda mucho más abultado de lo que realmente es, y ahí empiezan las primeras conversaciones de que no son 50 millones, sino que son $5.000. Entonces, son cosas muy sencillas que implican mucho tiempo, porque hay que estar persona fiscalizador con fiscalizador revisando cada caso para poder darle solución y no es fácil. Y ahí le cedo la palabra a Yasmín. Tenemos esta ley que va a salir, yo creo que estamos todos más o menos de acuerdo de que pareciera de que va a haber un acuerdo en el Senado y va a salir esta ley y vamos a tener entonces de nueva cuenta una reforma y se nos viene un vendaval de preguntas y dudas. Ya vimos que el Servicio de Protección tiene esta nueva información, mucha más información para poder revisar, pero el desafío ¿cuál es? O sea, yo creo que con esta nueva ley que, claro, no solamente va a tener cambios permanentes, sino que yo creo que viene un foco súper importante para el servicio respecto a todos los transitorios, los beneficios transitorios que vienen. Desde bueno, las donaciones, creo que ahí va a haber un foco no menor, porque esa es una puerta muy grande que se está abriendo para la reorganización patrimonial y creo que va enfocado más en patrimonios medios a altos, porque ya cuando tú hablas de donar versus la herencia, la rebaja a la base imponible es mucho más grande para heredar. Por lo tanto, ya estamos hablando de una diferencia de que puede ser la 60
UTM o las 600 UTM. Entonces, ya tenemos que hablar de montos superiores para que sea conveniente. Entonces, yo creo que con el tema de las donaciones va a ser, yo creo que ahí sí va a haber mucha pega para el Servicio de Impuestos Internos, porque va a ser un procedimiento que va a constar en una escritura pública donde va a estar donando, bueno, el donante, y ya no va a haber trámite de insinuación, o sea, hay menos controles también, y por supuesto que el contribuyente va a tener que hacer su declaración jurada, pero esa declaración jurada es una declaración jurada, o sea, el servicio ahí va a tener que revisar si efectivamente el patrimonio está bien determinado, si los activos están bien valorizados y que esté donando hasta el 50% de su patrimonio, o sea, yo creo que viene una pega súper pesada para el servicio. Y también con las rentas en el exterior, para aquellos que no tienen declarado ingreso en el extranjero, que están en incumplimiento, nuevamente también eh, el servicio va a tener que autorizar esto, después revisar que efectivamente estas platas se inviertan en Chile, se quedan en Chile, los que van a pagar la tasa del 7%. Entonces creo que sobre todo se viene bien fuerte el tema de fiscalización para el Servicio de Impuesto Interno. Yo creo que van a tener mucho trabajo ahí con todos estos beneficios transitorios que vienen, que van a durar, bueno, si sale ahora este año, va a haber mucha pega posterior para revisar efectivamente que se esté cumpliendo los requisitos que están en estas ventanas. Yo creo que yo creo que hay mucha fe que se va a recaudar mucho con el de las donaciones, porque, bueno, Yo es no creo que menor, están es un siendo, 50% de sí, descuento. yo creo que están siendo muy conservadores con el cálculo y espero por el bien del país al menos de que va a haber plata fresca para el arca fiscal ahí de buena medida. O tú, Roberto, crees que esto va a ser distinto, de que nadie va a llegar, como fue un poco quizás la última repatriación, que tuvimos quizás una alta expectativa Pero fue muy y corto el plazo. Ahora yo creo que va a ser mejor porque hay más plazo. yo no dije si fue largo o corto plazo, pero de que teníamos Yo lo expectativa, dije. teníamos expectativa y no pasó nada. Entonces, ahora, también puede ser que lo que tenemos quizás es, hubo un proceso en el 2015 que funcionó bien, se recaudó mucha plata, mucha gente efectuó esta limpieza de estas paletas que estaban afuera, y quizás no hay más plata afuera, no hay más plata grises, digamos de alguna manera, la gente que está en incumplimiento, y quizás lo poco que hubo en este último proceso fue lo que iba quedando de los que no quisieron repatriar, y quizás ahora, por mucho que tengamos expectativas, no va a pasar nada porque no hay gente en incumplimiento. O Roberto, estoy siendo un poco naif. ¿A ¿Qué crees tú? Mira, sobre ese tema, como que no hay datos certeros como para poder ahí apresurar un juicio más o menos definitivo. A mí lo que me llama la atención es que muchas de las medidas tributarias que vienen en este proyecto de reconstrucción nacional tienen que ver, por ejemplo, con la reducción del impuesto de primera categoría, porque se señala que con la reducción del impuesto de la primera categoría hasta un 23% de manera gradual, digamos, estaríamos a entrar en competencia igualitaria con los países porque es el promedio que tiene la OCDE, digamos. Entonces, uno de los argumentos es decir, vamos a recaudar más porque van a haber más inversionistas que van a estar dispuestos a invertir con esa tasa y ahí se dice la tasa hoy día es muy alta y por eso hay tan poca inversión. Lo mismo sucede con el tema de la reintegración para los contribuyentes del 14A, que hoy día tiene una reintegración parcial y del 65% y que también se espera que al 2029 sea una reintegración total, es decir, los dueños de las empresas cuando retiren el dinero van a poder hacer efectivo el crédito por el 100% del impuesto de primera categoría que pagó su empresa. Eh, yo creo que esas medidas, si es que van a recaudar o no van a recaudar, el efecto se va a ver en varios años más, digamos. A mí me interesa como un desafío para el servicio, ya que estamos conversando de eso, es que efectivamente las instrucciones que vayan a regular son no solamente los temas transitorios, sino que también los temas definitivos, como los que estaba comentando. Eh, las instrucciones que tenga que emitir el servicio, ojalá sean lo más claras posible, ojalá salgan rápido también, para no tener a los contribuyentes en incertidumbre. Yo me acuerdo para la reforma del 2014-2015, había una circular que era la de renta, me acuerdo, que era un librazo de más de 80 páginas, no sé, 100 páginas. El cambio era grandote, era mayúsculo el cambio y se Fue entiende la terrible. intención, ¿sí? Pero leerse esa circular era una cuestión que tenías que estar dedicado a tiempo completo, digamos, para poder entenderla. Entonces, yo vuelvo a insistir, el sistema tributario chileno es complejo, pero creo que una labor del servicio es tratar de esa complejidad, atenuarla y poder
mediante las instrucciones que el servicio emite, darle comprensión a los contribuyentes y también entregar certeza jurídica y por lo tanto también garantizar que las instrucciones que se vayan a emitir respecto de esas normas o de las normas más procedimentales, como lo que recién comentaba Carolina respecto de los procedimientos RAF, jerárquico, RAPO, recursos, resguardo, etcétera, esos lineamientos se puedan mantener en el tiempo para también no tener que estar preocupado cada cierto tiempo de ver, estar enterándose, digamos, por redes sociales de cuáles están siendo los resultados de uno u otro recurso para ver qué es lo que más te conviene, digamos. Uno debería estar ya antes de iniciar un proceso de reclamación o de reposición administrativa o de reclamo mediante un recurso de recuerdo, uno debería tener más o menos certeza de cuál va a ser el resultado atendida no solamente la normativa legal, sino que también las instrucciones que el propio servicio haya emitido al respecto. Perfecto. Oye, hay un tema quizá un poco saliéndonos de lo que estamos conversando, ¿ah? Que el IRS en Estados Unidos hace pocos días emitió una resolución en la cual se pronuncia respecto a la inteligencia artificial. Y dice, mire, básicamente esto bien en grueso, ¿ah? Da lo mismo a la inteligencia artificial, los sensores son responsables de lo que a ellos les compete, que es apoyar al contribuyente, y los contribuyentes no pueden excusarse de la inteligencia artificial para obviar sus obligaciones tributarias. Para los que estamos acá, yo creo que es un poco de lógica lo que acabo de decir y no tiene nada muy novedoso, ¿ah? Yo no le puedo echar la culpa a Claude si hizo mal mi declaración de impuestos, ni tampoco ni siquiera al contador, ¿ah? Que muchas veces pasa que todos nos hemos dado cuenta más de alguna vez que no, siempre el contador es el culpable o el abogado de lo que se hizo y no es el contribuyente. Pero un poco llevándolo a esto, a la pregunta, ¿qué, dentro del derecho comparado, qué buena práctica ustedes creen que podríamos exportar, o más bien importar, ¿ah? Traerla para poder aplicarla en Chile? Y ahí quizás tenemos un sinfín de medidas que ustedes pueden buscar en otros países. Ustedes, sé que todos ustedes comparten con otras autoridades de parte de impuesto interno y a mí, Roberto, con otros abogados de otros lados. ¿Y qué creen ustedes que podríamos traernos para acá y decir, oye, esto es una buena práctica que hacen en tal país y acá la podemos aplicar y puede quedarnos bien a la cultura chilena? ¿Creen que existe eso o estoy pensando en una cosa demasiado utópica? Yo ahí quiero decir una cosa, que yo creo que Pero son bueno, buenas. la página del Servicio de Impuestos Internos es súper buena y de hecho es como súper valorada en el extranjero, porque en verdad hay, como, hay muchas instrucciones, esto acá, allá, por lo menos, bueno, ahora tiene mucha información, es verdad, entonces igual de repente hay que navegar un poco para llegar a algunas partes, pero por lo menos te ofrece una propuesta, ¿cachai? No es como que tú llegues en nada, porque en Estados Unidos tú tenés que mandar tu declaración y chao, y no está como predeterminada. Entonces yo creo que por lo menos ahí, yo diría que la plataforma del servicio es bastante buena y cada día tiene como todo esto de los expedientes electrónicos, la cantidad de información, todo se puede hacer vía online, que eso lo encuentro también bastante agradable. O sea, y más encima ya ahora hasta con los mismos fiscalizadores, todo puede ser vía Teams. Yo creo que ahí estamos súper avanzados. Yo, la verdad, lo que me traería de afuera es más por tema de justicia tributaria. Yo encuentro que sería soñado tener arbitraje tributario como en Portugal, ponte tú. Eso sí que es un sueño, pero yo creo que es algo que eso es buenísimo, pero así como modernidad, yo encuentro que la página del servicio igual es súper buena. Yo Esa me es la ofrezco de realidad. árbitro, sin duda, me ofrezco ahí, estoy disponible para hacer. ¿Ah? Tú, Roberto, qué crees que podríamos importar? Mira, yo creo que algo que está muy en boga hoy día, y he estado leyendo algunos papers al respecto en esta última semana, del uso de inteligencia artificial por las administraciones tributarias en distintos países, sobre todo en Europa, que están bastante más avanzados en esto. Y ese uso de la inteligencia artificial que ya está encima, digamos, no es el futuro, es el presente, tiene varias aristas de responsabilidad para la administración financiera que yo creo que en Chile tal vez deberíamos empezar a mirar por parte del servicio. Principalmente tiene que ver con el resguardo de la información, eh, la responsabilidad también de los agentes de la administración o funcionarios públicos cuando elaboran determinados modelos que utilizan para finalmente fiscalizar
Yo sé que el servicio, alguna vez lo mencionó Carolina en una charla, el servicio no usa IA propiamente tal, digamos, sino que lo que usa son distintos algoritmos y cruces de información que permiten al servicio mejorar sus herramientas de fiscalización y su focalización en la fiscalización. Pero yo creo que de ahí al uso de la IA hay un paso. Sería, yo creo, un poco ciego no pretender que en algún momento el servicio de impuesto interno no utilice herramientas de IA. Y ahí hay que ver el tema del resguardo de la información, la responsabilidad administrativa, porque claro, como tú bien dices, yo le puedo pedir a Claude que se haga cargo de un error que cometió en mi declaración de impuestos, digamos, o en mi contestación de una demanda, etcétera. Pero yo como contribuyente puedo exigir la responsabilidad de un agente de la administración si es que producto de la utilización de una herramienta de inteligencia artificial me bloqueó la facturación de documentos tributarios, por ejemplo, cuando no correspondía. ¿Quién se hace cargo de eso? La administración, el administrador de la IA, son cuestiones que hoy día se están conversando. Y por eso te digo, más allá de traernos soluciones, yo creo que hay que empezar a traernos los problemas para que cuando nosotros los podamos implementar ya tengamos pensado una solución que evidentemente se adecua a nuestra cultura tributaria, jurídica y cultura en general también. No sé si puede idearse entre los problemas ajenos, Roberto. Yo prefiero los propios nomás, no traerme más problemas no tiene sentido. Carolina. Depende de la experiencia de afuera. Ah, ¿qué crees tú de tus colegas de otras administraciones tributarias? ¿Hay alguna idea que tú digas, oye, qué buena cosa es la que tienen estos gallos, podríamos ocuparla acá? ¿O al revés, ustedes son la envidia del barrio? Del barrio puede ser, pero más allá del barrio hay que igual estar mirando a lo que están haciendo las otras administraciones tributarias. Sabemos que se está usando alguna inteligencia artificial como también para homologar procesos, donde vemos que ahí podríamos tener algunas ganancias, homologar procesos de fiscalización, por ejemplo, frente a un mismo programa que tú puedas ir apoyando el trabajo del equipo de fiscalización o del que está atendiendo al contribuyente con ciertas guías, con ir mostrándole información, qué consultas le puede hacer al contribuyente, todo eso con objeto como de estandarizar ciertos procedimientos y asegurar también que el funcionario pueda tener acceso a información más rápida, que pueda ir trabajando con el uso de la IA. Creemos que esa es una medida que ya se está explorando en algunas administraciones tributarias. Lo otro, sin duda, lo que están haciendo no las administraciones tributarias, sino muchas otras empresas en términos del desarrollo de software. Y cómo nos puede ayudar la IA en mejorar las herramientas para los contribuyentes. En términos de asistentes, de las diferentes herramientas que nosotros disponemos a los contribuyentes a través de Internet. Entonces, cómo mejorar algún módulo de alguno de los sistemas que hoy día existen, ya sea el ciclo de vida del contribuyente, ya sea para presentar una declaración de renta o una declaración de impuestos. Por ejemplo, el mismo tema que estábamos hablando, ustedes estaban hablando recién respecto de el cambio que podría venir en el impuesto a las donaciones si nosotros pudiésemos proponer ciertos asistentes a los contribuyentes o a sus asesores para la determinación de lo que van a tener que pagar. Creo que ese tipo de herramientas, utilizando IA, tú puedes construir algunos sistemas en forma más ágil que el modelo tradicional de construcción de software, y ahí creemos que tenemos que estar mirando todas estas nuevas potencialidades que trae la tecnología, los chatbots. Hoy día nosotros no tenemos chatbot en la página, tenemos unos que son muy, muy simplecitos, pero si un contribuyente necesita rectificar algo que no es complejo, no sé, tenemos muchos contribuyentes que presentan su declaración de renta los primeros días y muchas veces el empleador, por ejemplo, modifica la declaración jurada durante abril. Entonces, esa es una diferencia que de repente es súper pequeña,
y que la persona podría rectificar utilizando la propuesta, pero muchas veces no sabe hacerlo. Si nosotros tuviéramos un buen chatbot que le dijera, anda este link, ya, entonces ahora ingresa este valor, la diferencia se está dando por esto, ir apoyándolo, ir asistiéndolo en esa rectificatoria, creemos que son herramientas que utilizando inteligencia artificial podrían beneficiar tanto a los contribuyentes, tanto al sistema, y también a nuestro equipo en las direcciones regionales. Oye, muchísimas gracias por el tiempo a cada uno de ustedes, pero antes de cerrar me gustaría que cada uno me plantee, porque no me respondieron, ¿eh? ¿Qué creen ustedes que era el principal desafío o que lo que a ustedes les gustaría que en 10 años más dijéramos esto es lo que nos hubiese gustado, que nos hubiésemos hecho cargo como sociedad, como entorno, como dice la Aida, por el que está por ahí, la veo de panelista también, en el ecosistema tributario, ¿ah? ¿Qué nos gustaría mejorar? ¿Qué nos gustaría que en 10 años más dijéramos, mira, esto del 2026, ahora el 2036 cambió de manera brutal y hoy en día somos el orgullo a nivel mundial por esto que hacemos y que lo hacemos tan bien? Roberto lo dijo por ahí quizá un poco, y que hablaba de la certeza jurídica, ¿ah? Eh, pero tú, Yasmín y Carolina, ¿qué creen ustedes que sería esa fuerza que nos falta para poder decir, oye, esto es lo que creemos que debe ser nuestra bandera de lucha por los próximos 10 años como en este gran sistema tributario? Bueno, yo no sé, creo que hablamos un poco al principio de la charla que el sistema tributario es complejo, y yo creo que en cualquier lado igual los impuestos son complejos. Como creo que es difícil que un contribuyente que no se dedica a esto pueda entenderlo, porque realmente lo ven como un mundo paralelo que no entiende ni ya que lo vea el contador, que no me hago cargo. Entonces, claro, a lo mejor también va con lo que decía Roberto y bueno, también Carolina, de que eventualmente a lo mejor con la inteligencia artificial podemos llegar a un sistema que te proponga una renta, pero ya así cruzada con todos los factores, con todas las DJ y como que no haya error. Yo creo que esa sería ya una locura y claro, no dependería de que lo que declaró el contador o que, claro, que llegaran como con una propuesta mucho más efectiva, que yo creo que para algo así tendría que estar desarrollada absolutamente la inteligencia artificial y obviamente cumpliendo todo el tema de la confidencialidad. Bueno, como dices tú, igual tenía un tema de que, qué pasa si hay un error. Eh, Pensando en el mundo perfecto sería que esa inteligencia artificial pudiera cruzar todos los datos que ya están en la base y pudiera determinarte solo como cuáles son los impuestos, como que tuviera en línea toda esa información y la cruzara bien y ya no tuviéramos las citaciones centralizadas, ya no se requeriría eso. Muchas cosas, como decías tú, Carolina, se podrían solucionar incluso como con esos cruces solo y como que te llegaron información perfecta, pero claro, eso es como ya pensando en la perfección, yo creo que sería algo así, como que pudiera aplicar la inteligencia artificial perfecto. Pero yo creo que para eso hay que pasar por todo un proceso no menor y bueno, a lo mejor aprender de los errores de las administraciones de afuera que ya están implementándolo. Sí, yo creo que es un desafío. ¿Tú, Carolina, se te ocurre algo más? Yo en 10 años, eh, yo creo, y un poco he sido como bien latera en el último tiempo con el tema de la sostenibilidad tributaria y el cumplimiento cooperativo. Para mí ese es como más el sueño, el 100% del cumplimiento voluntario. O más que el sueño en lo que trabajamos, ¿ah? Porque cualquier acción que nosotros hacemos posterior implica tener que detectar errores, implica tener que entrar en contingencia, implica en una serie de acciones en donde nos desgastamos tanto los contribuyentes como el servicio. Hoy día existen múltiples modelos de negocio, por ejemplo, todo el tema de las fintech, que probablemente cada una tiene un modelo particular y que nosotros tenemos que entender de ese modelo particular y muchas veces el sistema tributario no está preparado para eso. Y por eso pone trabas, Entonces, ¿qué me gustaría a mí? Es que esas conversaciones las pudiéramos tener antes, el poder sentarnos con los contribuyentes de forma anticipada, decir, ya, ok, esto es lo que estás haciendo, ok, esto estás invirtiendo, por eso estás haciendo estas reorganizaciones, ya, perfecto, estamos bien.
con esta forma en la que tú vas a declarar renta, en la que vas a informar a tus inversionistas. Entonces, eso, si lo puedo anticipar, creo que es muy relevante para efecto de impacto en recaudación, porque finalmente muchos de estos contribuyentes son los que mueven la aguja en recaudación. Y para los contribuyentes más chicos, para esos que no están emprendiendo ni teniendo operaciones internacionales, sino que el que está emprendiendo con una cafetería, con algún negocio más pequeño, entonces, a eso, poder entregarle herramientas de facilitación para que cumplan cuando tienen que cumplir, para avisarles que tienen que presentar su declaración de IVA. Hay muchos contribuyentes que se les olvida que es 20, simplemente porque están ocupados en su negocio. Entonces, creo que como servicio tenemos que apuntar a adelantar, a anticipar, a que nuestras estrategias de facilitación, prevención y cumplimiento cooperativo sean lo que marquen el actuar de nuestros próximos años. Y no es de palabras buenas, sino que creo que esa es la forma en que vamos a mejorar la recaudación, disminuir la evasión. Yo me acuerdo un poco lo que dice Carolina, ¿eh? Yo creo que el futuro de esto va a estar que en los próximos 10 años, los que nos dedicamos a quizás las contingencias tributarias, la RAP, al reclamo judicial, vamos a tener que preocuparnos de la prevención. Y yo creo que no en mucho tiempo más vamos a recibir un mandato de nuestros clientes que no va a ser ayúdame con la RAP, va a ser prepárame para no tener una RAP este año, prepárame para que no tenga una RAP, ¿ah? Prepárame para no Cumplimiento tener tributario. exactamente, pero un cumplimiento desde esa medida, no del cumplimiento desde como la mirada del contador que hazme las DJ, sino, oye, prepárame todo porque no quiero tener el próximo año ninguna situación, no quiero tener ningún problema con impuestos internos, quiero vivir tranquilo y seguir adelante con mis procesos internos y no desgastarme con todo esto. Yo creo que ese va a ser nuestro cambio, a que nos vamos a volcar a una medida muy preventiva y no reactiva como somos hoy. Claro. Eso es mi Yo creo que mirada. igual va para allá. Sí, yo ahí un punto, hace un mes alguien me preguntó que por los APAs, que teníamos como 28 APAs, entonces me dicen, ¿y cuántos tienes con contribuyentes chilenos? Yo, ¿cómo? No, de capitales chilenos, ¿de dónde son los APAs? Y claro, me puse a pensar y efectivamente los APAs que tenemos son de capitales extranjeros. Entonces, y los grupos y los acuerdos con grupos empresariales que son conocidos por todos tampoco son de grupos chilenos. Entonces, estoy buscando mi primer grupo chileno para firmar un acuerdo de cooperación. Muy bien. Qué bueno saberlo entonces, Carolina, para entusiasmarme con la idea. Oye, no les quitamos más tiempo. Yo sé que es tarde, son las 7:15, todos ustedes tienen familias también hay que ir a atender. Yo dejar a todos los que nos asistieron hoy día invitadísimos a nuestro curso de litigación tributaria, recursos, procedimientos de fiscalización, medidas internacionales, todo eso revisamos. Y a mí y Roberto los voy a molestar quizás un tiempo más para que sean profesores también de este curso. No lo son hoy en día, así que necesitamos mejores profesores y más profesores. Ya tenemos muy buena parrilla, pero siempre hay cursos nuevos que podemos ir agregando para que sea un curso mucho más potente. Y nada, pues, agradecerle a todos por su tiempo espero que le hayan pasado bien el día de hoy. Muchísimas gracias, buenas noches, que estén todos, tengan una linda final del día. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Chao, Muchas chao. gracias Estén por la muy invitación. bien. Que estén bien. Chao. Chao. Chao, chao. Gracias.